Vamos a ver la representación gráfica de algunas fracciones. Comencemos con la fracción 1/2. En este caso debemos tomar una figura geométrica, puede ser un rectángulo, y lo vamos a dividir en dos partes iguales, es decir, lo dividimos en el número de partes que indica el denominador. Para ello trazamos una línea por toda la mitad. Y ahora vamos a tomar la cantidad de partes que nos indica el numerador. En este caso debemos tomar una nomás. Entonces puede ser esta y así hemos representado gráficamente la fracción 1/2. Veamos ahora la representación gráfica de la fracción 2/3. Vamos a tomar de nuevo un rectángulo por tratarse de la figura geométrica más fácil de subdividir, en este caso en tres partes iguales, lo que nos indica el denominador. Entonces trazamos dos líneas de tal forma que tengamos tres partes del mismo tamaño y vamos a tomar lo que nos indica el numerador. De esas tres partes vamos a considerar únicamente dos. Aquí las pintamos y de esta manera hemos representado gráficamente la fracción 2/3. Enseguida veamos cómo se representa gráficamente la fracción 3/5. Para ello tomamos de nuevo un rectángulo que represente o que simbolice la unidad y vamos a dividirlo en 5 partes iguales. Para ello trazamos 4 líneas en su interior de modo que tengamos las 5 partes del mismo tamaño y de ellas vamos a tomar lo que nos indica el numerador, es decir, 3 partes. Vamos a pintarlas y de esta manera hemos representado gráficamente la fracción 3/5. Algo que podemos notar en estas tres fracciones es que la parte coloreada no alcanza a cubrir la totalidad del rectángulo que representa la unidad. Entonces, este tipo de fracciones donde sucede esta situación se conocen con el nombre de fracciones propias y se distinguen porque siempre el numerador es menor que el denominador. Por esa razón, al representarlas gráficamente, la zona que se colorea es siempre menor que la figura que representa la unidad. Si vamos a representar una fracción como 4/4, entonces elegimos un rectángulo que represente la unidad. Lo dividimos en 4 partes iguales, tal como indica el denominador, y tomamos las 4 partes que nos indica el numerador. Entonces pintamos esas 4 partes y así queda representada gráficamente la fracción 4/4. De manera similar, si nos piden representar gráficamente la fracción 7/7, entonces tomamos un rectángulo que represente la unidad, lo dividimos en 7 partes, tal como señala el denominador. Entonces trazamos 6 líneas al interior, de modo que tengamos las 7 partes del mismo tamaño y tomamos las 7 partes que indica el numerador. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 partes. Así nos queda representada gráficamente esta fracción 7/7. Este tipo de fracciones, como las que acabamos de representar, se conocen con el nombre de fracciones equivalentes a la unidad. Como se observa, la parte coloreada en cada caso cubre la totalidad de la figura que se ha escogido como unidad. Y este tipo de fracciones
se distinguen porque el numerador es exactamente igual al denominador. 4/4 es una fracción que equivale a 1 y de igual forma 7/7 equivale a 1. Enseguida veamos cómo representar gráficamente la fracción 4/3. Elegimos de nuevo un rectángulo que simbolice la unidad y lo dividimos en 3 partes iguales, tal como lo señala el denominador. Ahora tenemos que pintar 4 partes tal como lo indica el numerador, pero es allí cuando encontramos el obstáculo, porque solamente contamos con 3 partes. Entonces, para solucionar este inconveniente, tomamos otra figura idéntica, es decir, el mismo rectángulo dividido de la misma forma, es decir, en 3 partes iguales, y de esa manera ya podemos pintar o escoger las 4 partes que nos indica el numerador. Veamos, 1, 2, 3 y 4. Esta es la representación gráfica de la fracción 4/3. Veamos ahora la representación gráfica de la fracción 5/2. Tomamos otra vez el rectángulo como figura que representa o simboliza la unidad. Lo dividimos en 2 partes iguales, tal como lo indica el denominador, y debemos pintar o escoger 5 de esas partes. El problema que tenemos es que solamente contamos con 2. Entonces necesitamos otra figura idéntica y allí revisamos si ya contamos con las 5 partes. Veamos, 1, 2, 3, 4. Todavía no es posible tener esas 5 partes que exige el numerador. Entonces utilizamos otra figura idéntica y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allí ya es posible considerar o pintar las 5 partes solicitadas por el numerador. Veamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es la representación gráfica de la fracción 5/2. Para terminar, veamos cómo se representa gráficamente la fracción 17/5. Elegimos de nuevo el rectángulo como figura que simboliza la unidad y lo dividimos en 5 partes iguales, tal como lo exige el denominador de la fracción. Necesitamos pintar 17 de esas partes. Lógicamente aquí no será posible porque solamente contamos con 5. Entonces usamos otra figura idéntica y hasta allí tenemos 10 partes, lo cual no es suficiente para representar 17. Usamos otra figura de las mismas y hasta allí tenemos 15 partes, que tampoco es suficiente para pintar 17. Entonces usamos otra figura idéntica a las demás y de esa manera contamos ya con 20 partes que sí nos alcanzan para pintar las 17 que exige el numerador. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Esta es la representación gráfica de la fracción 17/5. Fracciones como estas, donde la zona coloreada cubre más de lo que corresponde a la unidad, reciben el nombre de fracciones impropias y se reconocen porque el numerador siempre es mayor que el denominador. Entonces, cada vez que vayamos a representar gráficamente una fracción impropia, vamos a necesitar más de una unidad. Las fracciones impropias pueden escribirse también como números mixtos,
es decir, números que se componen de una parte entera y una parte fraccionaria. Veamos para el caso del primer dibujo cómo sería la representación en forma de número mixto. Tenemos una unidad completa, entonces escribimos el número 1 y a esto se le adiciona una fracción que corresponde a 1/3. Tenemos aquí la unidad dividida en 3 partes iguales y se está considerando una de ellas. Por eso es la fracción 1/3. Entonces tenemos un número entero que es el 1 y una fracción que es 1/3. Juntos forman lo que se llama el número mixto y se escribe de esta manera. Se lee un entero y 1/3. Para el caso del segundo dibujo tenemos 2 unidades completas, entonces tenemos el número 2 y a esto se le agrega una fracción, la fracción que se escribe como 1/2, la unidad dividida en 2 partes iguales y tomamos una de ellas. Esto se escribe como 2 enteros y 1/2. Esta es la forma de número mixto para la fracción impropia 5/2. Por último, veamos cómo nos queda el tercer dibujo en forma de número mixto. Tenemos 1, 2, 3 unidades completas y a esto se le adiciona una fracción que se escribe como 2/5. Vemos que esta unidad está dividida en 5 partes, tal como lo indica el denominador, y se están considerando 2 de ellas. Es lo que aparece en el numerador. Estos dos números juntos forman el número mixto, que se lee 3 enteros y 2/5. Aquí tengo una fracción. El número de arriba se llama numerador y el de abajo denominador. El denominador nos dice en cuántas partes iguales dividiremos la recta y el numerador cuántos brincos daremos. Aquí tengo mi recta, empieza en 0 y termina en 1. La recta representa un entero y las fracciones que voy a ubicar son 8 décimos, 2/3, 1/2 y 3/4. Empecemos con 8 décimos. El denominador es 10, por lo tanto tengo que dividir mi recta en 10 partes iguales y como el numerador es 8, doy 8 brincos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y listo, aquí tengo 8 décimos. Voy a borrar las marcas y ahora pasaré a la siguiente fracción, que es 2/3. Como el denominador es 3, dividiré mi recta en 3 partes iguales. Y como el numerador es 2, daré 2 saltos, 1 y 2. Listo, aquí ya ubiqué en la recta 2/3. Facilísimo, ¿verdad? Pasemos a nuestra siguiente fracción. Ahora tengo un medio. Como el denominador es 2, voy a dividir mi recta en 2 partes iguales. Ahora, como el numerador es 1, voy a dar un brinco. Y listo, aquí tengo 1/2. Ahora borro las marcas y voy a representar en la recta 3/4. Como el denominador es 4, divido mi recta en 4 partes iguales. Ya la dividí, ¿ya la viste? Ahora, como el numerador es 3, voy a dar 3 saltos. 1, 2, 3. Y aquí tenemos 3/4. Así es como se ubican varias fracciones en una misma recta. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero tus respuestas en los comentarios. Cómo ubicar varias fracciones en una misma recta numérica. Y lo primero que vamos a recordar es esto. Cuando tenemos una fracción, el número de abajo, que es el denominador, significa el número de partes iguales en que se divide la unidad. Y el número de arriba, o sea, el numerador, es el número de partes que se toman. O sea, dividimos la unidad en partes iguales y tomamos cierta cantidad de esas partes. Obviamente vamos a ver varios ejemplos. Y el primer consejo que les quiero dar es que cuando vamos a ubicar varias fracciones en una misma recta numérica, lo primero en lo que tenemos que pensar es en qué tan grande va a ser nuestra unidad. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo que ubiquemos, por ejemplo, 1/2, a que ubiquemos 3/5, o a que ubiquemos 7/12 o 20/15, ¿sí? No es lo mismo, entonces
hay que mirar qué tan grande dejar la unidad cuando son medios o cuando son quintos o cuando son doceavos o cuando son quinceavos o cualquier otra unidad, que de eso es de lo que vamos a hablar ahorita. Entonces pues vamos a empezar con el ejemplo más sencillo. Entonces vamos a ubicar todas estas fracciones. Primero, pues cuando las fracciones tienen el mismo denominador es muy sencillo porque el denominador es el número que me dice en cuántas partes divido la unidad. Aquí siempre la unidad empieza desde el 0 hasta el 1. Esa sería la primera unidad, la segunda unidad, tercera, cuarta. Pero bueno, vamos a dividir la unidad en tres partes iguales. O sea, esta unidad, esta parte de la línea, esta línea la vamos a dividir en tres partes iguales. Se hace generalmente así, con lineecitas. ¿Por qué? Porque aquí queda dividido en una parte, dos partes y tres partes. Y eso mismo vamos a hacer con las siguientes unidades. Entonces la segunda unidad, que es esta, la dividimos también en tres partes iguales, 1, 2 y 3. Y lo mismo hacemos con todas las otras unidades. Obviamente, como les decía, lo primero que tenemos que pensar es en qué tan grande hacer la unidad. Por eso, si ustedes alcanzan a ver, como yo sabía que iba a hacer tercios, todas las unidades las ubiqué a 3 cuadritos de distancia. ¿Para qué? Pues para que me quedara sencillo dividir en 3. Si ustedes lo dividen o hacen la unidad cada 5 o cada 4 o cada 2 cuadritos, igual se puede dividir en partes iguales, pero pues ya sería un poquito más difícil. Entonces ya como la unidad está dividida en 3 partes iguales, quiere decir que cada partecita de estas es un tercio. Siempre empezamos a contar desde el 0, ¿no? Entonces aquí sería 0 o 0 tercios, digámoslo así. Cada parte de estas son tercios, entonces esta sería un tercio. Entonces aquí va ubicado el número, un tercio. El siguiente sería 2 tercios, 3 tercios, que pues ya saben ustedes que 3 tercios es una unidad porque 3 dividido en 3 es 1. Y vamos aquí 3 tercios, 4 tercios, 5 tercios, 6 tercios, 7 tercios, 8 tercios, 9 tercios. Siempre contamos todas las partes, ¿no? Miren que yo estoy contando aquí este 2 como 6 tercios o este 3 lo cuento como 9 tercios, ¿sí? Todas las partes las contamos. 10 tercios, 11 tercios, 12 tercios, 13 tercios, 14 tercios, 15 tercios. Aquí está el número 15 tercios, que si ustedes observan o si ustedes hacen la operación, 15 dividido en 3 es 5. Entonces 15 tercios pues tiene que ir ubicado en el mismo número que donde va el 5. Bueno, y el 20 tercios no me alcanzó la recta, pero así se haría cuando todas las fracciones tienen el mismo denominador. Obviamente pues aquí yo podría colocar 2 tercios, 4 tercios, aquí es 7 tercios, 8, 9, 10 tercios, 11 tercios. Hubiera podido colocarlos todos, pero si me dicen ubique esos, pues simplemente colocamos los números. Bueno, vamos ahora sí a hacer el ejemplo por el que creo que están viendo el video, que es cuando las fracciones no tienen el mismo denominador. Por ejemplo, vamos a graficar estas dos fracciones, 2 tercios y 3 medios. Entonces tenemos que primero que todo, como les decía, mirar qué tan grande dibujar la unidad. Podríamos hacer la unidad cada 3 cuadritos, por ejemplo aquí hacer el 1, o cada 2 cuadritos aquí hacer el 1. Pero bueno, generalmente se escoge el número más grande, o ahorita ya vamos a ver la táctica que se utilizaría siempre. Voy a hacer la unidad cada 3 cuadritos, entonces aquí 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y primero voy a ubicar 2 tercios. Para eso, pues ya saben ustedes, la unidad la tengo que dividir en 3 partes iguales, entonces esta primera unidad la divido en 3 partes iguales. La siguiente unidad también tendría que dividirla en 3 partes iguales. Pero bueno, vamos a ver que no necesito dividir más las unidades. Entonces aquí sería 1 tercio, 2 tercios y 3 tercios. Entonces voy a ubicar 2 tercios, 1 tercio y 2 tercios. Aquí va el número 2 tercios. Pero ¿qué sucede si ahora voy a dibujar o a ubicar 3 medios? Entonces ya la unidad no me sirven, o sea, estas divisiones, digámoslo así, que ya no las tengo que ver, o sea, de mi mente las tengo que borrar, estas divisiones no me sirven. Voy a colocar aquí con rojo hacia arriba, aquí está el 1 y aquí está el 0. Entonces esta unidad para ubicar el 3 medios o la siguiente unidad ¿sí? Esta unidad o esta unidad o esta unidad siempre se empieza desde el 0. Tengo que dividirla en 2 partes iguales, entonces por eso utilizo el otro color.
para no equivocarme, esta primera unidad la divido en dos partes iguales. Ya como se dan cuenta no me sirven estas lineecitas, entonces no las voy a tener en cuenta. Y esta unidad la voy a dividir en dos partes iguales. Para eso pues tengo que hacer la línea en toda la mitad. Lo mismo la siguiente unidad la divido en dos partes iguales. Y bueno, no voy a dividir más. Aquí podría dividirla también en dos y en dos y en dos. Entonces aquí está el 0. Aquí esta sería, como está dividida en dos partes iguales, entonces ya son medios, o sea, esto sería 1 medio, 2 medios, que como ustedes se dan cuenta, 2 medios, 2 dividido en 2 es 1, tiene que quedar eso bien, ¿no? Entonces, 1 medio, 2 medios y 3 medios. Aquí solamente me fijo en las divisiones que hice con rojo y aquí está ubicado el número 3 medios. Y por último, como les decía anteriormente, voy a explicarles cómo saber qué tan grande es la unidad. Y pues voy a darles este ejemplo, pero ustedes pueden hacerlo con el ejemplo que quieran. Y lo que tenemos que hacer es mirar cuál es el mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces para eso pues vamos a sacarlo. Acordémonos que se colocan, la forma más fácil es colocar los dos números y sacarle los factores primos. En este caso se puede sacar mitad, mitad de 4, 2 y mitad de 6, 3. Y tenemos que sacar todos los factores hasta que aquí quede 1 y aquí quede 1. Entonces aquí se puede sacar mitad, no importa que se le pueda sacar solamente a 1. Mitad de 2, 1. Aquí ya terminamos. Mitad de 3, como no se puede, entonces bajamos el 3. Y aquí se le puede sacar tercera, tercera de 3, 1. Y aquí nos queda el número clave, 2 por 2, 4 por 3, 12. Bueno, voy de rapidez a explicarles y a hacer estos dos ejercicios. Entonces, como les decía, el número clave era el 12, que quiere decir que lo más fácil sería que cada 12 cuadritos yo colocara una unidad, o sea, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí colocar el número 1 y cuento otras 12 unidades y coloco el 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No me cabe aquí, pero entonces ustedes ya saben, tendrían que contar otras 12 unidades. Y con esto queda muy sencillo, por ejemplo, dividir en 4 partes iguales. ¿Por qué? Pues porque aquí el 12 como se puede dividir en 4, entonces aquí quedan una parte, 2, 3 y 4. Como dividí en 4 partes iguales, aquí está ubicado 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, este sería 4 cuartos, y así podría seguir. Y lo mismo, se puede dividir también esta unidad, también se puede dividir en 6 partes iguales, ya lo voy a hacer con otro color. Aquí, si divido aquí, me queda dividido en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 fácilmente. Entonces aquí está 1 sexto. ¿Por qué? Por lo que lo dividí en 6 partes. 2 sextos. Este sería también 3 sextos, que como lo vimos en temas anteriores, estas dos fracciones son fracciones equivalentes. 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos, 6 sextos, que también es una fracción unitaria. 6 dividido en 6 da 1 y 4 dividido en 4 da 1. Y si sigo, 7 sextos, 8 sextos, 9 sextos, ya podría ubicar las dos. Obviamente aquí exageré colocando todos los números, pero pues ustedes ubicarían solamente estas dos fracciones. Y como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video. Entonces ustedes van a ubicar estas tres fracciones en la recta numérica y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Entonces aquí van ubicadas esas fracciones. La fracción 2 tercios, dividí la unidad en 3 y tomé solamente 2 con azul, 1. La fracción 1 medio, esta unidad se divide en dos partes iguales, que es 1 y 2, entonces aquí va 1 medio. Y la fracción 7 cuartos hay que dividir la unidad en 4 partes iguales y se toman 7, aquí está, 7 cuartos. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de fracciones disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video.